Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo Feliz y vamos a exponer nuestro PIA de equilibrio líquido-vapor para el sistema metanol-agua. Siguiente. Este es nuestro contenido a lo largo de la presentación. Introducción. El equilibrio líquido-vapor es el estado donde coexisten las fases vapor y líquido de una especie química. Este equilibrio es de suma importancia en la aplicación de procesos comunes en la industria química, tales como la destilación, modelado ambiental y el proceso general de diseño de ingeniería. Siguiente. Aplicaciones de la mezcla metanol-agua. Esta mezcla podemos encontrarla en la industria como ejemplo en la inyección metanol-agua, procedimiento donde se añade esta mezcla en un motor con el objetivo de aumentar sus prestaciones como potencia y octanaje. También podemos ver la separación de esta mezcla en la obtención de bebidas alcohólicas, ya que durante la fermentación se genera una gran cantidad de sustancias nocivas, las cuales deben ser retiradas para que la bebida sea consumible. Siguiente. Objetivo. Realizar una comparación entre los datos experimentales del equilibrio líquido-vapor obtenidos de un artículo científico y los modelados mediante la ley de Raoul modificada, formulación gamma phi y flash ideal, a temperatura constante de 328.15 Kelvin para la mezcla metanol-agua. Siguiente. Metodología. Ley de Raoul. Para construir el diagrama de equilibrio líquido-vapor con la ley de Raoul, primero se introdujeron el valor de la temperatura, la cual fue constante, y los valores de las fracciones molares en la fase líquida. Después se introdujeron las constantes de Anton de cada especie para calcular sus presiones de saturación respectivamente. Se procedió a calcular la presión partiendo de la ley de Raoul en la ecuación mostrada, ya que solo depende de la temperatura y las composiciones de la fase líquida, para después continuar calculando las fracciones molares de la fase vapor con la ecuación mostrada. Finalmente se usó el análisis RMCP para calcular su ajuste. Siguiente. En esta diapositiva mostramos ahora el diagrama hecho para la ley de Raoul modificada. Iniciamos introduciendo la temperatura, los valores de las fracciones molares de la fase líquida, las constantes de Antoine, las constantes de gas ideal, y se calculó las presiones de saturación para cada especie respectivamente. Después se introdujeron los parámetros para el modelo del coeficiente de actividad NRTL. Luego se calcularon los parámetros de interacción binaria para finalmente obtener gamas mediante dicho modelo. Procedemos a calcular la presión con la ecuación de Ley de Raoul modificada, obtenemos la fracción molar de la fase vapor y finalmente calculamos el ajuste del modelo mediante el análisis RMCP. Siguiente. Para la formulación gamma phi en la curva de burbujas se introdujeron los parámetros requeridos, se propuso un valor de phi igual a 1 y se calcularon los coeficientes de actividad con el modelo NRTL. Después se continuó con el cálculo de presión y de la composición de Y. Para hallar los coeficientes de fugacidad, para poder así calcular la presión, la cual deberá tener un error menor a la tolerancia, para poder hacer la presión correcta, de lo contrario se tendrá que volver a iterar. Para la formulación gamma phi en la curva de Rocío se introdujeron nuevamente los parámetros requeridos, se fijaron phi y gamma con el valor de igual a 1 y posteriormente se calculó la presión y composición de X. Para así poder evaluar Y usando el modelo NRTL, se calculó la presión nuevamente y se halla el coeficiente de fugacidad para nuevamente calcular la composición de X. Se normaliza X para poder evaluar el coeficiente de actividad, donde si gamma tiene un error mayor a la tolerancia se volverá a iterar. De lo contrario, pasar a calcular la presión, la cual no deberá tener un error mayor a la tolerancia para poder hacer la presión correcta. De lo contrario, se tendrá que volver a iterar. Para el diagrama de flash ideal, se lee presión y temperatura y se estima el flujo Z1 y Z2. Después pasamos a calcular P1 y P2 de saturación para poder así avanzar a calcular K y después poder conocer V y L para poder así también calcular XY, XY y Y. Después así podremos calcular phi y F de phi mediante la herramienta de Solver. Siguiente, por favor. Resultados y discusión. Primeramente, con la ley de Raoul se presenta el modelado con una fase vapor por ser gas ideal y una fase líquida por ser una solución en la cual no se ajusta tan precisamente a los valores experimentales, debido a que la ley de Raoul, al no tener valores de gamma, presenta un modelo muy ideal. Entonces tenemos un valor no muy ajustado para el cálculo de RMCP. En la siguiente gráfica se representa el modelado para la ley de Raoul modificada, donde podemos observar que los datos modelados se unen un poco más a los experimentales que en la gráfica anterior con la ley de Raoul, porque aquí se toma en cuenta la no idealidad del líquido, calculado con el coeficiente de actividad gamma. Finalmente, y por consecuencia, el RMCP disminuye. Siguiente. Aquí se nos muestran dos diagramas del modelado de gamma phi, flash es ideal, ambas están en función de la presión en kilopascales versus la composición. En el modelado de gamma phi se puede observar que nuestros resultados de la presión líquida X1 se acercan más a los valores experimentales, mientras que nuestros resultados de Y1 están cerca si siguen una tendencia de los datos experimentales a comparación con los diagramas anteriores. Esto es debido a que la formulación gamma phi considera la no idealidad
tanto en la fase líquida como en la fase vapor, dando así que este modelo sea más preciso. En el modelado de flash ideal se puede observar que, al igual que el modelado de gamma fin, se acerca a los datos experimentales y sigue una misma tendencia, lo cual lo vuelve este modelo casi igual de preciso que el de gamma fin. En estas gráficas se nos muestran las entalpías molar versus la composición con diferentes modelos. Podemos observar que se cumple la idealidad. También se observa que al aumentar la presión y la composición se necesita una mayor cantidad de entalpía. Las entalpías de la fase gas son mayores a las fases líquidas y nos enseñan las entalpías de cambio de fase. También se observa la idealidad. Podemos observar que esta mezcla es endotérmica. Siguiente, por favor. Conclusión. Con los diferentes modelos para hallar los datos del equilibrio líquido-vapor, se encontró que los diferentes modelos que nos proporcionan una mejor correlación con los datos experimentales son FGP y Flash Ideal, ya que tienen un valor de RMSP menor a los demás en cuanto al comportamiento que nos expresa la mezcla en las gráficas de entalpía molar. Es un comportamiento endotérmico, ya que los valores de entalpía son positivos, por lo tanto absorbe energía de sus alrededores. Siguiente, por favor. Aquí podemos observar nuestras bibliografías. Muchas gracias por su atención.